¿Qué tal amigos, hermanos? Dios les bendiga. Mi nombre es Moisés Ibaja y este es tu canal Estudiemos la Biblia con Moisés Ibaja. Mis queridos hermanos, eh, me siento muy contento de nuevamente estar con todos ustedes y hablar un poco más acerca de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar tocando un tema que es muy importante y que todo hijo de Dios, con énfasis en hijo, debe tomar en cuenta en su andar diario con el Señor Jesucristo. Y ese tema es la disciplina divina. Y es que como hijos de Dios debemos de tomar en cuenta este concepto siempre y que no se nos olvide, porque muchas veces pensamos o queremos hacer de nuestra vida un mundo maravilloso, lleno de mucha alegría, lleno de mucho amor, mucha paz. Ay, que en el Señor todo es hermoso. Y no es que no lo sea, sí lo es. Más sin embargo, hay que tomar en cuenta esta disciplina. Pero, ¿qué es la disciplina en realidad? Y principalmente basarnos en esta disciplina de parte de Dios. Es una disciplina que, así como todo lo demás que sale de Dios, está lleno de amor y de comprensión para nosotros, para que nosotros seamos formados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros seamos edificados, para que nosotros crezcamos delante de Dios y poder tener siempre una tremenda expectativa en cuanto al concepto que queremos tener de nuestro Padre y Dios celestial. Si deseamos contar con la bendición de esta presencia continua de Dios, también debemos de aceptar su corrección y reprensión. Es por nuestro bien y estas palabras es en serio. Mire, yo soy padre, tengo hijos y hay una cosa que uno tiene que tomar en cuenta siempre. Vamos a ver, los padres nos caracterizamos por comprar cosas para nuestros hijos como helados, qué sé yo, eh, ropa, sacarlo a pasear, a jugar fútbol, andarlo en nuestros hombros, enseñándole el mundo, enseñándole toda la creación del Señor, a hacer bien, atarse bien los zapatos, hacer bien el nudo de la corbata, a comportarse bien, a caminar bien. Les enseñamos y vamos llevando a nuestros hijos por un proceso de crecimiento para que ellos vayan adquiriendo poco a poco el conocimiento necesario para poder ser personas independientes, personas capaces, personas que puedan desarrollar su máximo potencial. Pero también a los padres, nosotros como padres, se nos reconoce muchas veces también por los castigos que se nos dio o que heredamos a nuestros hijos. Yo recuerdo mi padre, yo lo recuerdo perfectamente, porque anteriormente él tenía siempre la voluntad de estar siempre pendiente de mí, de comprarme un heladito cuando podía, de llevarme en sus hombros, de jugar fútbol conmigo, de hablar largas horas tendidas, hablando acerca de la vida, de sus propias experiencias e historias que nunca me cansé de escuchar y que algunas veces las recuerdo con mucho amor y con mucho cariño. Pero también recuerdo, le decimos acá, las leñateadas que me pegaban. Es decir, me daba duro mi papá. Yo soy el mayor de mis hermanos y por lo tanto fue la persona, creo yo, que más recibió de mi padre. Tenía una faja a la cual yo temía, porque esa faja donde le daba a uno de verdad le marcaba la piel y me hacía muchas veces bramar. Mas sin embargo,
a pesar de el dolor infringido por mi padre en esos momentos, y no solamente en el sentido de los golpes, sino también cuando me restringía alguna salida, cuando, bueno, ya vamos a hablar un poco más de eso, pero yo recuerdo a mi padre también por los castigos que él me daba, por los interrogatorios que montaba. Yo a veces hago interrogatorios con mis hijos y yo les empiezo a hacer preguntas, y las preguntas las hago para que ellos mismos se den cuenta dónde está el error que se ha cometido, porque vale más que ellos comprendan dónde está el error y cuáles son las consecuencias de ese error, a que uno pueda tener de verdad una situación algo difícil y un poco comprometida con respecto a su comportamiento. Ese que cuando llegaba uno tarde a casa lo estaban esperando y empezaba el interrogatorio, que dónde estaba, con quién estaba, qué estaba haciendo, a dónde fueron, qué fue lo que pasó, por qué pasó esto, me dijeron esto otro, qué fue lo que hiciste, bueno, de todo. ¿Para qué? Para que uno se diera cuenta de todo eso. Es importante, ¿verdad? Que uno tenga que tener ese tipo de relación con los hijos, y de esta manera también se le podía imponer a uno, qué sé yo, un castigo de no salir, un castigo de prohibir a lo mejor que uno pudiera jugar algún videojuego o pudiera tener acceso a algún aparato dentro de la casa, como no ver televisión, por ejemplo, en mi época. Todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? Que a pesar de que esos castigos, ¿verdad? Los padres que se ocupan y cuidan de sus hijos están dispuestos a vernos sufrir. Yo como padre estoy dispuesto a ver sufrir a mi hijo, con tal de que ese sufrimiento, que es temporal, le vaya a evitar grandes calamidades futuras. También muchas veces estamos dispuestos a dejar caer a un niño, dejar caer para que tenga más cuidado la próxima vez que ande por ahí. Eso es lo que llamamos el dejar que ellos vivan su vida y que ellos tengan sus propias experiencias para que experimenten. Como decía mi papá, nadie escarmienta por cabeza ajena, sino por la propia. Y de esta manera, Dios se comporta con nosotros también, para protegernos y cuidarnos de mayores calamidades. Él está dispuesto a dejar que nosotros suframos todas las consecuencias de nuestros errores. ¿Ok? Vamos a buscar, y bueno, ya hemos hablado un poco de eso, y bueno, ya le voy a decir que muchas cosas de las que hemos hablado ahorita y ya muchos de nosotros estamos pensando, ya sé cuál pasaje es el que estamos hablando. Bueno, vamos a ver. En ocasiones Dios nos corta las alas de nuestra libertad, estoy entrecomillando, para ayudarnos a comprender en realidad lo que significa la verdadera libertad. Nosotros jamás podremos comprender lo que nuestro Padre está haciendo en nuestras vidas, hasta tanto que aceptemos que Él está dispuesto a disciplinarnos. ¿Y por qué está dispuesto a disciplinarnos? Vamos a buscar en Hebreos 12, del 5 al 12. Anteriormente, hace unos videos atrás, tocamos los primeros versículos. Ahora vamos a seguir continuando con esta lectura. ¿Ok? Dice en la Reina Valera. Voy a leer 3 versiones. Y habéis ya olvidado la exhortación de cómo hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor,
ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Eso está en Proverbios, ¿sí? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, o sea, Dios, para que participemos entonces de su santidad. Es verdad, y aquí una cosa importante, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Qué tremendo, hermano, con este pasaje. Porque aquí, vamos a ver, nosotros, y por eso empecé hablando de mi testimonio, de lo ocurrido con mi vida cuando yo era un niño, un chico, un adolescente. Y es cierto, vieras que yo dije, bueno, cuando yo leí esto, dije, es verdad, ninguna disciplina al presente, o sea, el día de hoy, parece ser causa de gozo. A ver, hermano, que levante la mano el que esté dispuesto y se sienta feliz cuando es disciplinado, ya sea por un jefe en el trabajo, ya sea por un maestro, un profesor en el colegio, en la escuela, ya sea por un policía, por ¿cómo se llama? Por su papá, por su mamá. A nadie le gusta hacer disciplina, ¿ok? Más bien eso lo entristece a uno. Pero dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina del Señor nos da confortamiento, y es una disciplina que no debemos de menospreciar ni desmayarnos cuando hemos sido reprendidos por él. Muchas veces se le baja el ánimo, uno dice, ay no, es que esto que estoy viviendo es complicado porque el Señor me está disciplinando, y uno se siente triste y desea muchas veces abandonar los caminos, dejar de lado lo vivido en el Señor y empezar a experimentar otras cosas, porque menospreciamos esa disciplina del Señor. Mis hermanos, Dios nos ama y Dios nos tiene en muy alta estima, y Dios quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros debemos, en todo caso, procurar siempre estar viendo más allá de lo que está al alcance de nuestra vista. ¿Por qué? Porque esto nos ayudaría a poder ser fortalecidos en el Señor y no desmayar cuando han sido reprendidos por Él. Cuando naturalmente un padre llega y lo regaña a uno, o le llama la atención o le pone un castigo, uno piensa, bueno, yo pensaba que mi papá no me quería, que mi papá me odiaba, que no quería que yo fuera feliz,
que no quería que yo tuviera la libertad, que no quería que yo tuviera mi propia vida, mas sin embargo no me di cuenta sino hasta mucho tiempo después de que todo lo que mi padre hizo, ahora estamos muy reglamentados con eso del castigo físico y todo eso, mas sin embargo, gracias a cada uno de esos azotes, es que yo creo que soy un hombre de bien el día de hoy. Tal vez no era la forma, o tal vez sí, no sé de qué manera poder expresar este tipo de cosas. Es muy conflictivo, pero lo que sí les puedo decir es que el objetivo que mi padre tenía al hacerlo se cumplió. Podía reflexionar en mi error, podía en verdad tener una consecuencia de ese error, y no como podríamos decir que ocurre hoy en día, que hay niños que hacen simplemente lo que les da la regalada gana, hay jóvenes que hacen simplemente lo que les da la regalada gana. ¿Y qué es lo que provoca eso entonces? Que más bien los padres sean los que tengan consecuencias de no haber disciplinado a tiempo a sus hijos. Eso es lo que pasa, ¿ok? Dice, porque el Señor al que ama disciplina. O sea, Dios me ama, por eso me disciplina, porque Él quiere que yo sea, que yo me pueda desarrollar en Él, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Por eso les decía, muchas veces le dicen ahora, es que todo es paz y amor, ¿verdad? Paz y amor. Dice, pero si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos. No, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Vea, yo no puedo disciplinar los hijos de mi hermano. Yo no puedo disciplinar los hijos de otras personas. Yo no puedo disciplinar otros hijos. Yo disciplino mis hijos. ¿Ok? Entonces, porque son mis hijos y yo quiero que ellos hagan el bien, que ellos estén bien, que ellos vivan su vida y experimenten la paz y el amor del Señor en sus vidas. Y veneramos a nuestros padres. Yo lo veneraba muchísimo, a mi papá y a mi mamá. ¿Y por qué entonces no mejor obedecemos al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque cierto que muy poco tiempo fuimos disciplinados por ellos, pero esto nos es provechoso para que dice, como a ellos les parecía, pero o sea, Dios el Padre, para que nos es provechoso, porque entonces la disciplina de Dios trae un aprendizaje. Se supone que debemos de aprender. Cometemos un error, cometemos un pecado, tenemos consecuencias de eso. ¿Ok? Vamos a leer lo que dice la traducción lenguaje actual. Dice, pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo de Dios que les da a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, no tome las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda, porque Dios corrige y castiga a todo aquel a que ama y que considera a su hijo. Cuando uno le llaman la atención, uno se entristece más, si tal vez usted ha hecho algún esfuerzo para que eso no ocurriese y se lo llaman, entonces uno se entristece, uno baja un poco los brazos, baja un poco el ánimo, baja un poco su capacidad de poder elaborar tal vez algún trabajo de una forma más eficiente, porque le han llamado la atención y uno piensa, ¿para qué? Si, digamos, mi jefe no ve lo bueno que yo hago, digamos que mi padre y mi madre no ven las cosas buenas que yo hago, ¿para qué me voy entonces a esforzar por hacer las cosas bien? Es porque hemos menospreciado y hemos tomado las instrucciones de Dios que están escritas en la palabra de una forma irresponsable y menospreciando la palabra de Dios y su instrucción. Si ahora ustedes están sufriendo, es porque Dios
los ama y los corrige como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Cierto que pasamos algún momento de dolor, de un momento de desesperación, porque estamos siendo corregidos, nos están jalando las orejitas, ¿verdad? Y estamos sufriendo por eso. Si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Una persona que nunca es castigada por sus cosas, eso quiere decir que no es hijo de Dios. No lo es. Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en el cielo. Así pues tendremos vida eterna. Cuando éramos niños, otra vez, nuestros padres nos corregían y pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Gloria sea al Señor. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo. ¿A quién le gusta ser castigado? Pues nos duele. Pero si aprendemos la lección que nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Por todo eso, no debemos dejar de confiar totalmente en Dios. Si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren nuevas fuerzas. En el principio de este capítulo 12 de Hebreos hablamos ¿cómo se llama? Vamos a ver, el 12, ¿dónde está? ¿Qué se me hizo? Regálenme un segundito, por favor, para ver. Cuando hablamos de poner los ojos en Jesús, dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz y ahora se ha sentado a la diestra del trono de Dios. En Hebreos 12 estamos hablando de que Jesús aquí está nos está invitando a poner los ojos en Jesús, que dice el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Por lo cual resistió el oprobio, ¿verdad? Y fue menospreciado el oprobio, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Ok, entonces, hermanos, todo esto es parte de una carrera, porque tenemos una carrera por delante. ¿Ok? En la nueva versión, nueva traducción viviente dice: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Bueno, si así fuese, ese hijo ya no es hijo, sino bastardo. Dice, si Dios no los disciplina,
no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven sus fuerzas en las manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Entonces, mis queridos hermanos, todo el sufrimiento, ¿qué pasa? A ver, nosotros cometemos un pecado, X, el que sea, tiene sus consecuencias. ¿O qué sería? ¿Que nosotros podemos pecar y no tener consecuencias por ello? No, sí tenemos nuestras consecuencias y esa es la disciplina divina. Eso es lo que Dios con su amor infinito nos llama la atención, nos jala las orejitas y nos dice: pónganse en este camino para que participen de mi santidad. Porque usted es mi hijo, usted es mi hija, y si usted ha cometido este pecado o ha hecho esta fechoría, tiene sus consecuencias. ¿Hay algún hijo que su padre no lo haya disciplinado? El tal no es hijo de él. Porque si un padre disciplina a su hijo para que éste crezca y no sufra alguna otra consecuencia en el futuro. Hermanos, este tema quisiera yo que reflexionemos de qué manera Dios nos ha disciplinado a nosotros. ¿Hemos sido disciplinados verdaderamente por Dios a causa o por consecuencia de alguna situación? Miren, hay muchas personas que han cometido errores graves, legales, y están en la cárcel. Y parte de esta cárcel es la disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque por mucho que una persona diga: ay, yo me arrepiento de haber matado, yo me arrepiento de haber robado, señor juez. El juez entonces va a decir: como te arrepentiste, te perdono y te voy a dejar en libertad. ¿Eso haría el juez justo? No, hermanos, eso no lo haría un juez justo. Entonces, nosotros debemos de confiar en Dios, porque Él nos permite enfrentar las consecuencias de nuestros pecados para que sintamos dolor, el dolor que hemos causado a otra persona, para permitir las cosas en tu vida se sobrepasen tus propias fuerzas, de manera que como un niño cuando ya no puede más, puedas clamar ayuda a papá. Quiere que sepas que tú puedes confiar en él. La disciplina divina es hermosa, no agradable, es hermosa y está pensada para nuestro bien. Como dice, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. La voluntad de Dios es la que va a prevalecer en nuestra vida. Entonces, si nosotros erramos, tenemos que pagar las consecuencias de ese error. No podemos omitir ese error en nuestra vida y decir: no, eso no importa. Jefe, perdóneme porque me porté mal, porque desobedecí una orden suya. No. Jefe, aquí estoy dispuesto a pagar por mi error. Ya, no me gusta, porque no me gusta, pero me toca hacerlo. Ese es lo que importa aquí.
Entonces, hermanos, tenemos que darle muchas gracias a Dios que estamos siendo disciplinados, porque eso es lo que nos diría de que nosotros somos hijos de Dios. Es parte de la garantía que tenemos como tal. Entonces, mis hermanos, de verdad, muchas gracias por acompañarme. Te pido que compartas este video, que le des me gusta, que busques compartirlo con otras personas. Comenta acerca de lo que piensas, acerca de la disciplina de Dios. De verdad, estoy muy agradecido con tu compañía y espero que nos veamos en una próxima ocasión. Dios te bendiga. Gracias.